Buen día chicos, continuando con nuestras clases en la asignatura de Historia del Perú. Hoy vamos a trabajar el primer militarismo. El periodo después de que ya se consolidó la independencia, están organizando la república, ya los debates en el que va a ser una república o una monarquía constitucional ya se acabó. Bolívar ya se retiró del Perú, San Martín también, y nos hemos quedado los peruanos para elegir y determinar los destinos de la patria. Se está organizando la república. Y este periodo del primer militarismo se dio después del proceso de la independencia, en la época en la que todos los militares que han participado en la guerra por la independencia creían tener derecho de gobernar el Perú. Y ante la incapacidad de la clase dominante de la época, entonces asumen el poder en reiteradas oportunidades durante este periodo de los militares. A ese periodo se le llama el primer militarismo, por la presencia de militares en el Estado, en los inicios de nuestra vida republicana. Se caracterizó por las luchas por el poder para formar un Estado libre, una nación libre y soberana. Y a falta de un grupo dirigente sólido, ya les decía que la clase dominante no pudo organizarse para definir autoridades. Esto facilitó para que aquellos caudillos militares se levanten en armas y creen que por haber participado en la guerra por la independencia tenían derecho de gobernar. A este proceso del gobierno de los militares se llama pues la época del primer militarismo. El segundo Congreso Constituyente se instala el 4 de junio de 1827 y nombran como presidente a Francisco Javier Luna Pizarro. Y la primera actitud de este dirigente, de este presidente, de segundo Congreso ya, es anular a todos los amigos de Simón Bolívar. Santa Cruz renuncia a la presidencia del Consejo y mayoritariamente forman una junta de gobierno y el Congreso designa como presidente del Perú a don José de la Mar, quien inicia una nueva etapa que nosotros denominamos el primer militarismo. En el aspecto político, José de la Mar él es elegido como presidente constitucional por el Congreso. Su vicepresidente es elegido don Manuel Salazar Ibaquíjano. Durante su gobierno, en el aspecto político, se promulgó la primera constitución de 1928. 1828, discúlpeme, estaba inspirada en el modelo norteamericano donde existía bicameralidad, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, y un mandato del presidente por un periodo de 4 años. Esa constitución lo promulga José de la Mar en el año 1828. En el aspecto interno hubo rebeliones por indígenas denominado los indígenas de Iquicha, en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Esta fue dirigida por don José Antonio Navarro Achaca entre marzo y mayo de 1828. Hubo una rebelión interna durante el gobierno de José de la Mar. En el aspecto externo hubo problemas en el Alto Perú, en el actual Bolivia. Una vez que asume el mando José de la Mar, el Alto Perú, hoy día Bolivia, estaba gobernado por Antonio José de Sucre, que tenía el apoyo del libertador Bolívar. Y Bolivia estaba independizándose del Perú y se oponía a esa idea, se oponía a las ideas de Sucre. Y estos tenían miedo a la formación de una nueva federación de los Andes, que era el sueño de don Simón Bolívar. Mientras ocurría esto, las tropas peruanas estaban cerca, estaban concentradas en la frontera de Perú y Bolivia. Y quien dirigía el ejército peruano era don Agustín Gamar, que era enemigo político de Sucre. ¿Ve? No eran amigos, eran opuestos. Ahora bien, entonces las relaciones entre Perú y Bolivia
se fueron tornando cada vez más tensas y terminaría pues en un motín en Bolivia en contra de Antonio José de Sucre en 1828. Entonces Sucre se ve forzado a abandonar Bolivia, hablando mal del Perú, que el Perú es el enemigo y hay que tener mucho cuidado con los peruanos. Mientras tanto, las tropas colombianas y peruanas abandonan Bolivia y se reúnen en un congreso para tratar el tema y se da la guerra con la Gran Colombia. ¿A qué se debe la guerra con la Gran Colombia? El Libertador estaba desilusionado de la reunión en Piquiza, puesto que su ejército había quedado mermado y Bolívar estaba resentido con el Perú, porque el gobernante José de la Mar había desconocido a todos los militares que había nombrado, prácticamente, y la Mar, en vez de aplacar, de apaciguar para que Bolívar esté tranquilo, elimina todos los grados militares a los que Bolívar había dado el grado y los separa del ejército. Y en 1827 la Mar expulsa de Lima al diplomático colombiano Cristóbal Armero y le acusa de inmiscuirse en política interna. Entonces, las causas para la guerra contra la Gran Colombia es que Bolívar le reclama al Perú para Colombia Jaén y Maynas, que pertenecen a Loreto. Otra de las causas fue que los colombianos habían pagado 3 millones de pesos para financiar la campaña de independencia del Perú. No le pagan y no le quieren dar Jaén y Maynas a Colombia, entonces se declara la guerra. Se oficializa en julio del año 1828. Hubo varias campañas. Hubo una campaña marítima y una campaña terrestre. La campaña marítima estuvo dirigida por el militar Jorge Guise y participó en 2 campañas. La batalla de Malpelo, el 31 de agosto de 1828, y la batalla de las Cruces, el 22 de noviembre del mismo año. De tal forma que los militares, las tropas, toman Guayaquil el 1 de febrero de 1829 y luego viene la campaña terrestre. José de la Mar se interna a territorio colombiano y este militar, José de la Mar, refuerza su ejército con la llegada de Agustín Gamarra. Ambos, José de la Mar y Agustín Gamarra, juntos se enfrentan al ejército que estaba conformado por Juan José Flores y Antonio José de Sucre. Y se realizan 2 batallas, la batalla de Saraguro en febrero de 1829 y de Portet de Tarqui en diciembre de 1829. Ahora bien, viene el convenio de Girón. Por esta razón se firma un convenio de Girón entre Gamarra y Orbegoso para que el ejército peruano pueda retirarse de Guayaquil y Loja. José de la Mar recibe una carta de Gamarra solicitándole su dimisión, su renuncia. Al final es deportado a Costa Rica. Y así se realizan los planes de 3 enemigos políticos, ¿no? Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Puente y Andrés de Santa Cruz. Luego viene el gobierno de Agustín Gamarra. Él es elegido presidente por el Congreso. Su gobierno ha sido considerado autoritario por los enfrentamientos que tenían con el poder legislativo. Él era poder ejecutivo y se enfrentaban abiertamente con el poder legislativo, con el Congreso de la época. En el aspecto interno, durante su periodo hubo 4 conspiraciones, 4 rebeliones que no aceptaban su gobierno. Ahí tenemos el levantamiento de Ramón Castilla y de Felipe Santiago Salaverry.
Pero aún así hubo levantamientos, hubo dificultades. Agustín Gamarra hizo algunas obras, entre ellas crea el departamento de Amazonas, ordena la Casa de la Moneda. En el aspecto de la educación crea o apertura el colegio militar y reorganiza los colegios San Carlos y la fundación del Ateneo en el Perú. En el aspecto externo firma el tratado Larrea-Gual con la Gran Colombia y fija los límites entre Perú y la Gran Colombia y toman como base territorios del virreinato peruano, quedando para Perú Tumbes, Jaén y Maynas. El Perú aceptó dejar Guayaquil para la Gran Colombia. Así se dio nuestras primeras guerras en la época de la República. Y Luis de Orbegoso es el siguiente presidente del primer militarismo que gobierna entre 1833 y 1835. Y en el aspecto político, él dispone la formación de una convención nacional para reformar las atribuciones de cómo nombrar un presidente, que aún estaba presidida por Francisco de Paula González Vigil. Él rechaza cualquier sugerencia, no le hace caso a Agustín Gamarra. El gobierno de Gamarra, de Luis de Orbegoso, ha sido de tendencia liberal. Había inestabilidad política. En el aspecto interno hubo grandes intrigas, hubo subversiones. Aquí destaca la sublevación de don Pedro Bermúdez, que tenía el apoyo de los departamentos de Cusco y Ayacucho. Tenía el apoyo de los 3 departamentos. En la página 117 de su texto, jóvenes, tienen ustedes para que resuelvan la retroalimentación y trabajando en clase, traten de hacerlo en el libro y si les falta espacio en el libro, háganlo en el cuaderno y resuelvan verificando el aprendizaje de la página número 119. Hasta aquí llegamos, hagan sus clases, les espero hasta el final de la clase y nos vemos la próxima.